El obstáculo puede ser un escaloncito para seguir subiendo. Creo que nací en un contexto, crecí en un contexto donde si no había obstáculos, si no había motivos para sufrir, ¿no? Ese era justamente el obstáculo, no se podía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de este podcast. Ahora sí que de esta aventura que es del obstáculo a la posibilidad. Aquí estoy con mi amigo, compañero, colega Jerry. Muchas gracias, ¿Cómo Bere. estás, amigo? Bienvenidas. Un gusto estar aquí en el podcast en esta nueva sesión. Claro. Gracias por tu bienvenida. Igual tenemos a una gran invitada que es Claudia Ceballos a este espacio. Y ahorita pues la vamos a presentar. Clau, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar acá con ustedes, feliz de esta aventura que están iniciando y de ser parte, por supuesto. Gracias por esta invitación y bueno, Es de aquí les celebrar, porque casi nunca la tenemos acá. hay que Exacto, conversar. bien. Sí. Felicidades, Clau, por estar con nosotros y gracias. Sí. Estamos bien Muchas gracias. agradecidos en este espacio para Coaching con Visión y pues para este eje temático que traemos, que es bien sencillo, pero bien interesante, porque por ahí tenemos muchos obstáculos, pero estos obstáculos quedan de repente ahí, tal vez olvidados, tal vez son las partes que nos dieron el crecimiento y no están revelados hacia afuera y cómo nos crearon tal vez estas posibilidades. Entonces, es un aspecto, un espacio muy íntimo, pero si nos los quieres compartir como tu historia, ahorita vamos a empezar a revelar todo. Nada más es el preámbulo y es conocer esta parte oscura, pero oscura buena, oscura de crecimiento, no la mala, así la trágica, no, esta es la bonita, la que nos lleva a verte. Entonces, pues, ahora sí que ahí está el eje temático, es muy sencillo, muy simple, y pues bienvenida a mi Clau, y agradecidos estamos. Así es que, pues Jerry, yo creo, ahí te veo con ganas ya de preguntar. No, nos falta que se presente Clau. ¿Quién es Clau? Porque Sí, sí, nosotros la conocemos y la cierto, conocemos muy bien y pero hemos muy trabajado en conjunto, bien. pero la queremos Sí, escuchar. ¿Quién es Clau? Qué buena por favor. pregunta, la verdad que es una pregunta que yo hago a todo el mundo y cuando le toca a uno lo pone de estos colores, lo pone a dudar, a ver qué digo, qué no digo, ¿no? Sí. Bueno, en principio Claudia es mi nombre, yo soy una mujer, soy mamá, soy hija, soy hermana, soy amiga, me dedico al coaching hace unos cuantos años, actualmente estoy ejerciendo coaching creativo, acompaño a las personas en la búsqueda y el encuentro de estas pasiones, estos talentos que a veces no sabemos que tenemos. Eh, Me gusta decir que soy una impulsora que, que tiene como objetivo crear redes, ¿no? Me define desde mi ser auténtico esto, poder generar redes que nos sostengan, que nos impulsen, que nos acompañen. Esa se puede decir que es Claudia Ceballos. ¡Ay, qué linda! Gracias, Clau. Y sobre todo esta parte de ser amiga, ser mujer y pues ser argentina y viviendo en México. ¡Wow! ¡Qué Soy mayor placer chilangaucha, tenerte! soy chilangaucha. Chilangue. Claro. Exactamente. Así es. Gracias, Clau, por presentarte. Que digo, eso es interesante porque también digo que igual si sale en algún momento ese choque de culturas o esa unión de culturas también da una perspectiva de a veces de cómo empezamos a observar, o como tú decías, hablas de esta parte creativa o de ser esa conectora de redes. Y bueno, la intención también del podcast es irnos un poco como escudriñar antes de llegar a esa parte, pues vámonos como desde el obstáculo y nos gustaría que pues que nos comentaras, por ejemplo, tú cómo defines el obstáculo, cómo lo ves. ¡Ay! Qué importante no saberlo ver y tener que definirlo, ¿no? Yo creo que el obstáculo, como ustedes lo traen, puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser un no puedo, no lo logré,
se me puso en el camino, pero a veces eso nos permite crecer y creo que en la mayoría de los casos saltar la piedra, ¿no? Que se usa tan coloquial, ¿no? Pues hay unas piedras en el camino, ¿qué hago? ¿No? Le doy la vuelta, la salto, la pateo, me quedo con la piedra, me tropiezo todas las veces. Entonces, bueno, definir obstáculo creo que depende desde dónde lo miremos, ¿no? Cualquier cosa pudiera ser un obstáculo o ese obstáculo puede ser un escaloncito para seguir subiendo. Ok. Y por ejemplo, eso digo, a mí me surge como, ¿eso viene porque lo aprendiste, te lo dijeron, o así lo descubriste como por naturaleza espontánea? Digo, porque suena muy, muy bonito, pero digo, a mí me surge como esa inquietud, ¿no? Lo descubrí, lo viví, lo experiencié, o sea, vengo caminando desde hace un largo rato, no les voy a decir mi edad porque me voy a delatar, pero desde hace mucho, es más, creo que nací en un contexto, crecí en un contexto donde si no había obstáculos, si no había motivos para sufrir, ¿no? Ese era justamente el obstáculo, no se podía. Y en la medida que fui creciendo, bueno, empecé a tener distinciones, empecé a hacer declaraciones que no sabía que se llamaban así, mucho tiempo, yo declaraba las cosas y después, bueno, cuando me fui topando con diferentes personas, diferentes mundos, me fui distinguiendo, ¿no? O sea, eran declaraciones. Pues, entonces, desde muy chica, ¿no? O sea, desde muy chica, desde donde vengo, de un pueblo, empiezas a escuchar esto, ¿no? No, qué bárbaro, todo es obstáculo. Entonces creces con eso. Pero cuando Ok. te das cuenta, bueno, yo me encontré, me impacté con el mundo del coaching hace unos 12, 14 años más o menos, Sí. eh, y ahí dije, eso que yo hacía, eso que me impulsaba a saltar el obstáculo, se llama declaraciones. Ah, esto es una distinción, entonces ahora que lo veo, puedo elegirlo o no. Esto era tal cosa. Entonces vas dándote cuenta que los obstáculos los creamos nosotros. Entonces de repente creo que esto de hacer una pausa y cuestionarnos las creencias, me parece tan maravilloso porque empiezas a darte cuenta que el obstáculo no está o no es un obstáculo Te como tal. escucho. Ok. ¿Me escuchan? Ahí Ya, ya, ver, está. Es que la veo ya, como ya. que está con la inquietud de preguntarte, se le ve la cara. Sí. Es Ya me correcto, quedé así quieta, de. Bere, ya me quedé. Sí, 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 digo, es que está bien interesante lo que está señalando mi estimada Clau. Y yo tengo una curiosidad porque dices, bueno, vengo de allá atrás, o vengo de mi pueblo, de mi cultura, de acá, de Argentina, en fin. Oye, en esta parte íntima, y si se puede, ¿no? ¿Nos pudieras poner un obstáculo que dijeras, mira, este era un obstáculo en mi vida, fue tan grande que ahora que lo veo, uf, me llevó a esto, a este crecimiento? No sé, si nos pudieras contar esa parte íntima de algún obstáculo tuyo. Claro, y me viene justo una experiencia, Bere, que tiene que ver con los recursos económicos, ¿no? Ujú. Ok. Yo tenía muchas ganas terminando la prepa, sería la secundaria en Argentina, tenía muchas ganas de seguir estudiando, ¿sí? Pero la situación económica de ese momento en mi familia, pues no daba para que yo siguiera estudiando. Entonces fue un obstáculo muy grande, ¿no? De estos que tú dices, ¿cómo puede ser que alguien tenga la posibilidad y no la aproveche, ¿no? Yo que quiero no lo puedo hacer porque no tengo el dinero. Entonces yo por muchos años, después inclusive viniendo aquí a México, eh, tengo una frase, una creencia, y es que si tengo el dinero, a veces no tengo el tiempo. ¿Sí? Y si Ok. tengo el tiempo para hacerlo, a veces el dinero no está. Entonces es un juego de palabras. Y en ese momento, bueno, dije, ¿cuál es la reflexión después de haber llorado? Porque lloré mucho el no poder seguir con una carrera
la carrera que yo creía en ese momento era la carrera que quería estudiar, Sí. lo lloré, lo lloré un montón. Y dije, bueno, en este tiempo, en este momento, toca ponerme a trabajar para que cuando tenga el dinero pueda estudiar, ¿no? Sí, Entonces, sí. ese obstáculo, no sé si lo salté, lo guardé, me senté al lado, pero lo vi así. Y así fue. Ujú. Entonces, empecé a trabajar desde muy chica, yo trabajo desde muy chica. Sí. Empecé a trabajar y dije, bueno, cuando tenga el dinero, estudiaré esa carrera que yo quería en ese momento, ¿no? Mm. Y después, claro, tenía el dinero, pero no tenía el tiempo. ¿Por qué? Porque tenía que cumplir con la responsabilidad del trabajo. Entonces, desde Exacto. ahí empecé a crear esta creencia, ¿no? Bueno, entonces después tenía tiempo, pero no para esa carrera, tenía tiempo para otras cosas. Entonces dije, bueno, algo de lo que me gusta o hoy sea un obstáculo para mí, voy a estudiar eso. Y uno de Sí. esos obstáculos era comunicarme en público, ¿no? El poder Wow. hablar con otras personas sin ponerme roja o sin que se me quebrara la voz. Y dije, Ok. bueno, el tiempo que tengo, ¿no? Con esta Sí, posibilidad, porque tengo el dinero, pero el tiempo me da para estudiar un curso de oratoria. sí. Y me metí a estudiar un curso de oratoria que permitía en tiempo que yo lo hiciera y me daba el dinero para costear. Entonces tomé un curso de oratoria y ahí me di cuenta que un obstáculo enorme que yo veía como obstáculo, que era no poder comunicarme con los demás, o ponerme roja, o no hacer cosas por qué va a decir la gente. No era la única, éramos como 30 en el salón. Entonces empezó a ser Oh, un obstáculo compartido, si lo queremos ver así. Y sí. era o lo saltamos todos juntos o te quedás y sigue siendo un obstáculo para vos, ¿no? Entonces, para mí fue de muchísimo aprendizaje empezar a mirar los obstáculos como una posibilidad de crecer o hacer algo más o aprender algo más, ¿no? Ah, Entonces, bueno, saltando ese obstáculo, Bere, en aquel momento que me trajo tu pregunta, sí. el ir creciendo de la adolescencia, la escasez de dinero, ¿no? Para poder hacer cosas, a pasar a formar una creencia, decir, bueno, tenemos el dinero, ahora tenemos el tiempo para hacerlo. ¿No? Y Ok. ahí viene otro obstáculo, decís vos, bueno, Dios. Entonces, permanentemente y dependiendo cómo nosotros lo tomemos y en lo que vamos creyendo, se figuran como obstáculos o como posibilidades, como lo dice el nombre del programa, ¿no? Sí, 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 Sí. sí, 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 totalmente. Y ahorita que señalabas la posibilidad, si lo comparamos con el poder, porque deriva, ¿no? La posibilidad viene del poder y al ver esto que decías, no tenía el dinero y cuando tenía el dinero no tenía el tiempo y cuando por fin entró a algo que es la oratoria, que se me hace así como que, neta, si no podías hablar en público, Clau, No guau, podía, no podía, no y podía, ya Claro. me digo, guau, crearon un guau, Que monstruo. yo creo que es sí, algo que a la mayoría de las personas nos pasa, ¿no? El enfrentarte a un público, ¿no? Ese terror escénico, exacto, pánico, ¿no? exacto. Ajá. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál es tu poder, Clau, para lograr esto? ¿Cuál es? Si lo observas, ¿cuál es tu poder? Hay una frase que me encanta y creo que puede responder a esta pregunta, y es la posibilidad de creer que todo es posible, aun cuando no sé cómo va a ocurrir. Wow. Eh, me doy el permiso de ver la posibilidad en todo, ¿no? Por supuesto, sin levantar los pies de la tierra, sin dejarme volar tanto, porque soy una soñadora y creo que todas las ideas se pueden hacer posibles, ¿no? Por supuesto que hay unas que tardan más, pero creo que eso es un poder, ¿no? Creer, crearlo Creer. y hacerlo realidad. Sí. Suena, no, nos dejó así como en shock, ¿no?
Claro, digo, yo estoy No así de lo shock. puedo ver, no lo puedo ver, lo necesito ver para creer. Claro, que digo, a mí me surge, Clau, digo, porque estás creo que diciendo algo bien interesante y vamos, para subrayarlo poderoso, de esto de que todo es posible, pero antes también mencionabas que cuando estabas en el curso de oratoria, te encontraste con otras personas que compartían el mismo obstáculo, donde, no sé si lo dijiste así literal, todos se unieron o se tomaron de la mano para saltar el obstáculo. ¿Tú crees que hubiera habido una diferencia si hubieras estado sola o acompañada? Claro, claro. Sí, 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 por eso soy una fiel creyente también en las redes, en el poder de las redes, en el poder de crear y co-crear con otros. O sea, me parece que eso es un impulso en sí mismo, ¿no? Sentirte identificado con otras personas, mirar al otro, mirar, Ujú. saber que existe otro y que existimos porque existe otro, ¿no? Si no, solo a veces, y es algo que yo converso a diario casi, ¿no? Ujú. A veces solo no nos permitimos mirar desde otro lado, ¿no? Solo no nos permitimos escuchar la opinión del otro, Sí. ¿sí? Entonces, por supuesto que hizo una diferencia el que fuera un grupo. Ujú. Capaz que todavía, si fuera sola, capaz que todavía estoy estudiando la oratoria. Y no quiere decir que no me siga poniendo roja. O sea, ahora me pueden ver los que están del otro lado. Sí, No quiere decir que pero lo hago con miedo y todo. O sea, claro. me ayudó ver a otras personas bailando y yo decir, qué vergüenza, yo voy a hacer lo mismo, ¿no? No. Y sí, terminamos todo hablando en público. O sea, el examen y es una anécdota que la cuento porque realmente hizo una diferencia en mi vida. Ujú. El examen era pararte, bueno, ustedes conocen Córdoba, Sí, y Córdoba tiene en el centro de la ciudad de Córdoba un paso peatonal, donde las sí, personas van y vienen. Entonces, el reto del examen era pararnos en el paso peatonal, arriba de una canterita de un lugar que quedara elevado del piso, y empezar a hablar, a improvisar sobre un tema. Mira, lo cuento y me vuelve la vergüenza del momento, lo vuelvo a resentir, ¿no? Ujú. Yo no sé qué tanto dije, chicos. O sea, de verdad no recuerdo qué tanta cosa. Estaba por hablar en francés, pero eh, me paré en el canterito, llevé un tema, empecé a hablar y lo curioso fue que la gente se acercaba a escuchar. ¿No? Entonces, y yo hablaba y hablaba y improvisaba, porque aparte el reto era improvisar sobre ese tema y con las personas que iban llegando, no sé, eran 15 minutos de examen. O sea, 15 minutos hablando, diciendo no sé qué, chicos. La verdad que fue muy retador para mí, pero me miraba al lado y mi compañera estaba en la misma, ¿no? Y había gente que sumaba menos gente o más gente al diálogo, a lo que estaba conversando, a lo que estaba improvisando. Y dije, bueno, claro, no estás sola. De última, somos 30 monos que estamos dando el ridículo parados en el medio del centro, Sí, pero hay personas que se acercaban, ¿no? claro. Entonces, para mí hubo un antes y un después de esa experiencia, de ese obstáculo, Sí. porque el profesor me dijo, Clau, lo hiciste genial, lo hiciste maravilloso. ¿Y qué dije? Fue lo primero que le pregunté. ¿Y qué dije? ¿Qué tanto dije? Ok. No lo sé qué tanto dijiste, pero a la gente Sí, le gustó y la gente se acercaba a escuchar. claro. Y entonces, desde ahí me marcó esto, ¿no? Porque él me dijo, Sí. independientemente de todo lo que hayas dicho, Ujú. tú atraías a la gente, ¿no? Con mi sonrisa, con mi calidez, qué sé yo, con las manos, debo haber usado las manos, Sí. le habrá llamado la atención mi rulo, mi despeinado, o sea, el tema era que era yo la que llamaba la atención, ¿no? Entonces, Claro. para mí hay un antes y un después, y hay un antes y un después de ver esto como un obstáculo o Sí. buscarle la vuelta para que realmente Claro. sea una posibilidad de algo más. Claro. Pero fíjate, digo, a mí me parece curioso ahorita que te escuchaba, porque hablaste de como el obstáculo como tal, pero también hablabas de la vergüenza. Entonces, digo, no sé si a veces es como el obstáculo que es dependiendo de nuestras creencias o la forma como lo hemos vivido,
o es más grande la vergüenza ante lo que el otro pueda verme o juzgarme o decir de mí, que bueno, muchas veces es más nuestro que de la persona, ¿no? ¿Tú qué crees que sea más, el obstáculo o es la vergüenza? Mira, yo creo que bueno, la vergüenza es un, una emoción social, ¿no? Ujú, Entonces, tiene mucho que ver con ¿estoy encajando? ¿Estoy ujú, haciendo el ridículo? ¿Estoy siendo auténtica? ¿No? Y que ujú, eso te importe. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que la vergüenza no deja de existir porque dejamos de ver el obstáculo. A lo mejor yo puedo saltar el obstáculo con vergüenza, con miedo y con todo lo que eso implica, ¿no? ujú, Sí. Me parece, nada, y te decía lo de la vergüenza porque lo volvía a resentir, pero ni se crean porque nunca dejé de hablar, ¿eh? Entonces es entre comillas, pero creo que el obstáculo es bastante más grande cuando uno cree que es un obstáculo. O sea, si, Claro, si ujú, empezamos a claro. revisar las ujú, creencias y nos damos cuenta que a lo mejor el obstáculo era una piedrita que es claro, el 0,00000% de lo que es uno, ¿no? Una piedrita que levantando el pie, a mí me decían eso de las arañas. Claro, ¿cómo le podés tener miedo a esa arañita, ¿no? Que es Sí, no sé cuántas veces más chiquita que vos. Y bueno, sí. ¿no? Ahí entramos a otro tema, pero creo que es esto, el obstáculo puede ser tan grande o tan chiquito, Sí. ¿no? Como sí. vos te permite reflexionarlo, mirarlo y bueno, ver qué podemos hacer con eso, con Oye, vergüenza o sin vergüenza. qué interesante todo esto que acabas de señalar, Clau, acerca tanto de la vergüenza como de esta creencia tan chiquita, tan grandota, como la quieras ver, cómo te pones ante ella. Y pues ya estamos llegando al final de todo este compartir, que fue bien, bien interesante. Te observaba y me imaginaba, o sea, yo ya te estaba viendo como si fuera un presente ese pasado, y decía yo, híjole, me encantaría ponerme en esa posición, pero también surge el nervio, la vergüenza, todo esto que traes, así dices, sí lo haría, no lo haría, no lo sé, pero te felicito por haber pasado este obstáculo. Entonces, para empezar a cerrar y a concluir de toda esta historia que nos contaste, pues primero agradecida por esto. ¿Qué mensaje tú darías de observando del obstáculo a la posibilidad? ¿Con qué concluyes tú para nuestro radio, más que radio escuchas, nuestros podcast escuchas? Tu audiencia, esa Mi audiencia hermosa audiencia. que va a estar del otro lado, estoy convencida que escuchando todo lo que ustedes traen para aportar, eh, yo creo que mientras más nos conozcamos, eh, más posibilidades tenemos de saber y ver qué hacemos con esos obstáculos. Para mí, una manera de medir mi andar por la vida dejando huellas o inventándome obstáculos o viendo cómo salto los obstáculos, tiene que ver con conocerme, ¿sí? Con saber qué tipo de pasos. Creo que impactamos en la vida de los demás y hay personas que impactan con nosotros eh, y puede ser muy agradable esa huella o ese paso por esta vida si nos conocemos un poquito más. Entonces, mi invitación a revisar si el obstáculo me va a dar o me va a brindar una posibilidad distinta, mi invitación tiene que ver a conozcámonos, Ujú, frenemos, pausemos, ¿no? ujú. ujú, Veamos qué estamos haciendo o por qué camino estamos que aparecen tantos obstáculos, ¿no? Ah, Capaz que estamos en una subida a la montaña donde por supuesto que las piedras van a aparecer a cada ratito, sí. ¿sí? Pero a lo mejor esas piedras son para que nosotros podamos subir al siguiente nivel. Oh, Entonces, oh, yo me ok. quedo con eso, con esa invitación Ujú. a revisar si los obstáculos realmente son obstáculos. Ya, ya. sí. Perfecto. Gracias, Clau. No, pues es muy interesante todo esto que nos compartes, Clau, inclusive
Digo, yo invitaría a la audiencia que si quiere saber más de Clau, va a estar en la caja de descripción todos sus datos. Como ella bien lo mencionó al principio, es una creadora de redes, así es que ella tiene mucha experiencia en esto. Y como esto que también que decías, ¿no? Es algo de conocernos, pero también cuando nos tomamos de la mano de otras personas, pues los obstáculos, no sé si son más fáciles, pero pues los vives de una forma más divertida, más cordial, y bueno, y tienes mucho más posibilidades de, como más ojos para ver ese contexto y poder sortear pues esos obstáculos y llegar a esas posibilidades y esas historias de éxito. Así es que pues los invitamos a que nos sigan, nos comenten en el podcast y pues muchas gracias de estar aquí en esta tarde, noche o a la hora que nos estén escuchando del podcast de Coaching con Visión con Beri Jerry y con nuestra invitada de hoy, Claudia Ceballos. Les agradecemos. Así es, y por favor, quítense la piedrita, así como lo dijo Clau, si la tienen, quítensela y van a ver que van a caminar mejor sin ese obstáculo. Gracias, Clau. Despidámonos, Gracias nos a vemos, ustedes. hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, bye bye.